Si laboro en día de descanso, me pueden despedir. Veamos cómo En este resuelve la video vamos Corte a revisar la Suprema. acusación laboral 20.694-2022 del SANTA, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que está referido a una pretensión de reposición por configurarse un despido fraudulento en la medida en que se le atribuye al trabajador haber trabajado en su día de descanso, siendo esta una conducta atípica por la cual no podría darse un despido válido. Sobre el particular se tiene que quien recurre a sede casatoria es la parte demandante contra la sentencia de vista, que revocó la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda y reformando la sentencia la declararon infundada. La causal que denuncia la parte recurrente es la interpretación errónea del artículo 9 y del literal A del artículo 25 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, aprobado por el Decreto Supremo 00397-TR. En cuanto a los antecedentes, se tiene que el demandante pretendió su reposición por despido fraudulento por afectación al principio de tipicidad más el pago de costos del proceso. En primera instancia se declaró fundada la demanda, sosteniendo que la reposición por despido fraudulento por incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral sobre la base de la inexistencia de la falta grave atribuida al trabajador, porque está acreditado que el demandante no incumplió el rol de la segunda quincena de abril del 2021, notificado el 16 de abril del 2021. Esto es, no laboró en su día de descanso programado para el 18 de abril del 2021, sino que solo laboró hasta las 8 horas del día 18 de abril del 2021 en cumplimiento del turno de labores de noche del 17 de abril del 2021, que culminaba el 18 de abril a las horas antes indicadas. Por lo que no se ha acreditado un desacato de forma sistemática de las reglas y programación del servicio de la segunda quincena de abril del 2021, no estando demostradas las imputaciones realizadas por la parte empleadora. Por su parte, la segunda instancia revocó la sentencia de primera instancia y reformándola la declararon infundada, señalando principalmente que el demandante reconoció que el día 18 de abril del 2021 estaba programado su día de descanso, siendo que el área de seguridad le indicó que use su descanso el día 23 del 2021, recibiendo negativa por parte del demandante, pidiendo que se le notifique con documentos. Es por esta razón que la parte empleadora le cursa un memorando informándole que se ha reprogramado su descanso para el día 23 de abril del 2021. Sin embargo, el demandante se negó a recibir y firmar dicho documento, lo que configura una falta grave por afectación al principio de subordinación y facultades del empleador. Además, precisó que se observó el debido procedimiento de despido con la carta de preaviso y la carta de despido, sin que se haya probado el ánimo perverso o falta de tipicidad que configure un despido fraudulento. Ahora bien, la Corte Suprema cita el contenido de las normas que se denuncian que han sido interpretadas erróneamente. Así tenemos que el artículo 9 del Decreto Supremo 00397-TR establece que por la subordinación el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar, y sancionar disciplinariamente dentro de los límites de la razonabilidad cualquier infracción o incumplimiento de obligaciones a cargo del trabajador. El segundo párrafo de este artículo señala que el empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las labores, dentro de los criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo. Por otro lado, el artículo 25 del mencionado Decreto Supremo prevé que la falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato de trabajo, de tal índole que haga irrazonable la subsistencia de la relación laboral, siendo que el literal A del mencionado artículo señala que esta falta grave podría ser el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia del reglamento interno de trabajo o del reglamento de seguridad e higiene industrial aprobados o expedidos según corresponda por la autoridad competente que revistan gravedad. Además, el segundo párrafo del mencionado literal señala que la reiterada paralización intempestiva de labores debe ser verificada fehacientemente con el concurso de la autoridad administrativa de trabajo, en su defecto de la policía o de la fiscalía, si fuere el caso, quien están obligadas bajo responsabilidad a prestar el apoyo necesario para la constatación de estos hechos, debiendo individualizarse en el acta respectiva a los trabajadores que incurran en esta falta. Lo interesante, o en todo caso lo más relevante respecto del artículo 25, es que la falta que se le atribuyó al demandante es el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral. Esa es la parte pertinente. Ahora, en cuanto al despido, la Corte Suprema señala que cuando nos referimos al despido,
Primero, se debe interpretar de forma sistemática los artículos 16, 22, 24 y 25 del Decreto Supremo 00397-TR, que hace referencia a las causas de extinción del contrato de trabajo, entre lo que se consideran el despido, el que define como la terminación del contrato de trabajo por voluntad del trabajador o del empleador, basado en la existencia de una causa justa, siempre que exista causa prevista en la ley y comprobada objetivamente por el empleador, y que esté vinculada con la capacidad o la conducta del trabajador, como puede ser la falta grave, que a su vez se conceptúa como la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal manera que hay razonable la subsistencia de la relación laboral, entre los que se considera el abandono por más de 3 días consecutivos. Es decir, una de las faltas que puede originar el despido es el abandono del centro de trabajo. Contrario a eso, la permanencia, en principio, no sería una conducta que sea pasible de una sanción, y menos la del despido. En cuanto al despido fraudulento, la Corte Suprema cita el expediente 976-2001, acción de amparo, caso Eusebio Llanos Huasco, donde se definió el concepto de este tipo de despido, por el cual se despide al trabajador con un ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende de manera contraria a la verdad y a la rectitud de las relaciones laborales, aun cuando se cumpla con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como se sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o asimismo se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, como lo ha señalado este último caso la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en diversas sentencias. O se produce la extinción de la relación laboral con vicio de la voluntad o mediante la fabricación de pruebas. De tal forma que la Corte Suprema precisa los supuestos que configuran el despido fraudulento. Uno de ellos es cuando se imputa al trabajador hechos notariamente inexistentes, falsos o imaginarios. 2. Si se atribuye al trabajador una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad. 3. Si se produce la extinción de la relación laboral con vicio de la voluntad, y respecto del vicio de la voluntad es muy difícil acreditarlo en un proceso laboral. 4. Si el despido se produce en base a la fabricación de pruebas. Así también la Corte Suprema cita la sentencia 206-2005, proceso de amparo, donde el Tribunal Constitucional señaló en su octavo fundamento que el despido fraudulento existe cuando se imputa al trabajador hechos notariamente inexistentes, falsos imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente. Ahora, en el caso concreto, la parte demandante sostiene principalmente que podemos apreciar que la conducta desplegada por el recurrente no configura un incumplimiento de obligaciones de trabajo, ni mucho menos una infracción que amerite la sanción disciplinaria de despido, pues si bien se le imputa la supuesta comisión de faltas graves contenidas en el literal A del artículo 25 del Decreto Supremo 00397-TR y el artículo 123 literal A del Reglamento Interno de Trabajo, sin embargo, no se ha indicado de manera clara y concreta cuál es la conducta desplegada por el recurrente que configura la falta grave imputada. En otras palabras, no se ha realizado una correcta imputación de los cargos en concatenación con los preceptos normativos supuestamente infringidos. Cuando la norma hace alusión a reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, se refiere específicamente a órdenes propias e inherentes a las labores que desarrolla el trabajador. Dicho de otro modo, no se puede incluir dentro de este grupo de órdenes a cualquier disposición o mandato arbitrario y antojadizo del empleador. Se responsabiliza al trabajador de acudir a trabajar en un supuesto día de descanso y además de ello se le sanciona con medida disciplinaria de despido. Así, la Corte Suprema, en su octavo, considerando esta casación laboral, analizando el expediente, sostiene que, en el caso concreto, la demandada mediante carta notarial de imputación se le imputó al demandante la falta grave prevista en el artículo 25, literal A, del Decreto Supremo 00397-TR y el inciso A del artículo 123 del Reglamento Interno de Trabajo, señalando como hechos que, según la programación del rol del servicio de la segunda semana de abril del 2021, se verifica que el trabajador tenía programado día de descanso el 18 de abril del 2021. Dicho rol le fue notificado el 16 de abril del 2021. Luego, el 18 de abril del 2021, que era su día de descanso semanal, el trabajador acudió a laborar, registrando su asistencia en la tarjeta de control. Una vez tomado conocimiento de este hecho, el personal de División de Seguridad y Mantenimiento se comunicó telefónicamente con el trabajador para indicarle que proceda a hacer su uso de descanso físico semanal el 23 de abril del 2021, siendo que el trabajador se negó a hacer uso del descanso en dicha fecha. Posteriormente, el 22 de abril del 2021, mediante un memorándum, se comunica al trabajador oficialmente que se ha programado su descanso semanal el 23 de abril del 2021. Dicho documento fue remitido a través del supervisor de seguridad. Sin embargo, el trabajador se negó a recibir y firmar dicho documento. Es por ello que el supervisor optó por dejar constancia de tal hecho en el cuaderno de ocurrencias. Por su parte, el demandante, a través de su carta de descargo de preaviso de despido,
señala que las imputaciones son una represalia por no firmar los documentos de desistimiento. Entiendo que es el desistimiento de hacer efectivo su descanso del 18 para pasarlo al día 23 y que se entregó a destiempo el rol de servicios. Seguidamente, por carta notarial de fecha 19 de mayo del 2021, se le comunica el despido al demandante. Así, la Corte Suprema concluye que de la revisión y análisis de los documentos antes señalados, se establece que las imputaciones del empleador son genéricas, debido a que el hecho de que el demandante trabajara el día de su descanso semanal no se subsume dentro de los alcances del literal A del artículo 25 del Decreto Supremo 00397-TR, pues dicha situación no constituye el quebrantamiento de la buena fe laboral, para ser considerado una falta grave que haga irrazonable la subsistencia de la relación laboral, situación que implica debería ser la tipicidad de la conducta grave imputada, conforme lo ha sostenido la parte demandante. Entonces, cabría la pregunta, si tú acudes a trabajar en tu día de descanso, te podrían sancionar con otro tipo de sanción, no valga la redundancia, como podría ser una amonestación escrita o tal vez una suspensión sin goce de remuneraciones. Pero trabajar el día de tu descanso, no, de acuerdo a la Corte Suprema, no haría y generaría el quebrantamiento de la buena fe laboral, y no es una falta tan grave que haga irrazonable la subsistencia de la relación contractual de naturaleza laboral. Asimismo, tampoco se comprueba la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores encomendadas, pues la negativa de firmar el documento de programación de su descanso para el día 23 de abril del 2021 no es una inobservancia reiterada a las órdenes del empleador, pues no se ha logrado acreditar que el trabajador ha omitido repetitivamente las indicaciones del empleador para la configuración de la conducta reiterada del incumplimiento de las órdenes del empleador. Así, eh, si bien el artículo 9 del texto único ordenado del decreto legislativo 728 faculta al empleador, de acuerdo a su poder de dirección, a sancionar disciplinariamente a los trabajadores, esta debe realizarse dentro de los límites de razonabilidad a fin de imputar cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador, situación que no se ha comprobado en el caso concreto. Finalmente, la Corte Suprema concluye que al trabajador se le ha imputado un hecho atípico porque no está previsto legalmente que trabajar en el día de descanso constituya una falta disciplinaria que amerite el despido. Por esas razones, la Corte Suprema determina que la Sala Superior ha incurrido en una interpretación errónea de las normas que han sido denunciadas por la parte recurrente y por lo tanto deciden declarar fundado el recurso de casación, casaron la sentencia de vista y actuando en sede de instancia confirmaron la sentencia de primera instancia, por lo que se declara fundada la demanda de reposición. Un muy interesante pronunciamiento de la Corte Suprema. Saludos.